Las escrituras sagradas presagian tiempos calamitosos que se abatirán sobre la humanidad, una era en la que la sentencia divina se manifestará sin contención y donde los individuos anhelarán el deceso sin conseguirlo. Este lapso se conoce como la Gran Tribulación. El propio Jesucristo lo profetizó con expresiones impactantes. Pues en aquel entonces habrá una aflicción inmensa, sin paralelo desde el inicio del universo hasta hoy, ni lo habrá en el futuro. En medio de estas premoniciones, emerge una de las interrogantes más trascendentales para la convicción cristiana. ¿Permanecerá la congregación de creyentes en el planeta durante esos sucesos espantosos? ¿Será necesario que los fieles soporten los veredictos detallados en el libro de las Revelaciones? ¿Experimentarán las epidemias, las señales sonoras, los recipientes de furia y la supremacía de la figura del anticristo? ¿O acaso ha prometido el Creador una vía de escape antes de que dé inicio el episodio más sombrío de la existencia humana? Estimado espectador, esta cuestión ha provocado acaloradas discusiones entre los seguidores de Cristo. Hay quienes defienden la postura de que la comunidad eclesiástica vivirá la gran tribulación, mientras otros aseguran que será eximida de ella. Por esta razón, en esta presentación deseamos indagar en estas interrogantes a la luz de las Escrituras divinas y proporcionar una perspectiva clara sobre este asunto de tal relevancia. Si tú también albergas incertidumbres respecto a este tema, te animo a visualizar este contenido hasta su culminación. Tu opinión cuenta, arrebatamiento o gran tribulación. Antes de adentrarnos en este profundo análisis, nos gustaría saber tu perspectiva. ¿Crees que la Iglesia atravesará la gran tribulación o será arrebatada antes? Comparte tus pensamientos en los comentarios. La pregunta de si la Iglesia experimentará la gran tribulación es, sin lugar a dudas, una de las interrogantes más fascinantes y, a la vez, más discutidas en el ámbito cristiano. Aunque para algunos creyentes la respuesta parece evidente, la realidad es que, dentro del cristianismo, coexisten dos posturas bien definidas al respecto. Por una parte, hay quienes sostienen que la Iglesia deberá enfrentar la gran tribulación. Bajo esta interpretación, los creyentes permanecerán en la tierra durante ese lapso. Se enfrentarán a los juicios, soportarán las repercusiones y vivirán en medio de los días más sombríos que la humanidad haya conocido, mientras la ira de Dios se derrama sobre las naciones. Por otra parte, muchos afirman, fundamentados en la profecía bíblica, que la Iglesia no estará presente en ese periodo. Según esta perspectiva, antes del inicio de los juicios apocalípticos, Cristo regresará por sus seguidores, y los creyentes serán transportados al cielo en un evento conocido como el arrebatamiento. Este no es meramente un debate teológico o académico, es un asunto que impacta directamente nuestra forma de vida, nuestra comprensión de las profecías y, crucialmente, la esperanza que sustenta a los creyentes en los tiempos finales. Por ello, en este video, profundizaremos en este tema, dejando de lado suposiciones y tradiciones humanas. Nos basaremos exclusivamente en la palabra de Dios y en el análisis de teólogos serios y respetados, examinando con diligencia y detalle la evidencia bíblica. Para entender por qué la Iglesia no estará presente durante la gran tribulación, es fundamental primero comprender qué es exactamente este periodo, según lo que enseña la Biblia. Muchos creyentes, por falta de conocimiento, consideran que la gran tribulación es solo una manera exagerada de referirse a las dificultades cotidianas que enfrentan los cristianos. Otros creen que se trata de una metáfora o que ya sucedió en algún punto de la historia. Sin embargo, la palabra de Dios es inequívoca al respecto, la gran tribulación es un periodo literal, futuro, global y sin precedentes en la historia humana. El propio Jesús lo proclamó de manera contundente en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 21, al afirmar, porque en ese entonces habrá una tribulación inmensa, como no la ha habido desde el inicio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Estas palabras no dejan lugar a dudas. Jesús se refiere a un lapso de aflicción tan extremo que no tendrá parangón con ningún evento pasado ni futuro. No se trata de las dificultades habituales de la existencia. No es la persecución que muchos fieles afrontan a causa de su convicción.
Es un veredicto universal, una manifestación directa de la cólera divina sobre la humanidad. El libro del Apocalipsis ratifica y expande esta enseñanza. A partir del capítulo 6 en adelante, se detalla lo que acontecerá durante ese periodo. Surgen los juicios de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Cada uno de estos sucesos acarrea desolación, desorden y padecimiento sobre el mundo. El apóstol Juan, en Apocalipsis 6, versículo 17, lo sintetiza de forma categórica al expresar, porque ha llegado el gran día de su furor, ¿y quién será capaz de resistir? La gran tribulación, por lo tanto, es el periodo en el que el dictamen divino descenderá con toda su potencia sobre la tierra. Y esta noción no se encuentra únicamente en el Nuevo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento, los profetas lo anunciaron con claridad. El profeta Jeremías lo describió como el tiempo de angustia para Jacob, refiriéndose específicamente al pueblo de Israel, que también será probado durante ese periodo. Jeremías capítulo 30, versículo 7, dice, ¡ay, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Por su parte, el profeta Daniel habló de una semana final, un periodo de 7 años, durante el cual se completarían los tratos proféticos de Dios con Israel y con las naciones. En Daniel capítulo 9, versículo 27, se nos dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este versículo es la culminación de una de las profecías más impactantes y estratégicas de toda la Biblia, la visión de las 70 semanas que el ángel Gabriel le entrega a Daniel. A partir del versículo 24 del mismo capítulo de Daniel, se establece que estas 70 semanas están específicamente dirigidas al pueblo de Israel y a la ciudad de Jerusalén. Su propósito es abordar el pecado, sellar la profecía y establecer la justicia eterna. En el ámbito profético, una semana representa simbólicamente 7 años, por lo tanto, 70 semanas equivalen a 490 años proféticos. Hasta este momento, en la historia del plan de redención, ya se han cumplido 69 semanas proféticas, es decir, 483 años. Desde el decreto para reconstruir Jerusalén hasta la llegada del Mesías príncipe, como se indica en Daniel, capítulo 9, versículo 25. Estas 69 semanas culminaron con la primera venida de Jesucristo, quien fue rechazado y crucificado, tal como lo anuncia el versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es en este punto donde el calendario profético de Israel se detiene momentáneamente y comienza el tiempo de la Iglesia. Una pausa divina que ha durado siglos y que fue un misterio revelado posteriormente por el apóstol Pablo. Lo que queda por cumplirse es la semana número 70, los últimos 7 años proféticos, los cuales Daniel capítulo 9, versículo 27, describe con detalle. Esta semana final es lo que muchos estudiosos, con razón, identifican como la gran tribulación, ese periodo final donde el trato de Dios con Israel será retomado y los juicios proféticos serán derramados sobre la tierra. Notemos lo que dice en Sofonías, capítulo 1, versículo 14, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. En Isaías capítulo 13, versículos 6 al 8, también leemos, aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. Por lo tanto, estimado oyente, al considerar estos pasajes, queda claro que la gran tribulación no es una etapa cualquiera de tribulaciones personales ni un simple momento de crisis.
Es el punto culminante del juicio divino sobre un mundo incrédulo, la concreción literal de las profecías y la preparación definitiva para el glorioso retorno de Cristo. Ahora bien, al abordar estos temas, surge inevitablemente la objeción que algunos plantean contra la enseñanza de que la Iglesia no estará presente en ese periodo. Algunos sostienen que el pretribulacionismo y el dispensacionalismo son doctrinas modernas, supuestamente ideadas en el siglo XIX por teólogos como John Nelson Darby y C. Scofield. Sin embargo, esa afirmación ignora tanto la realidad histórica como la bíblica. Es verdad que el dispensacionalismo se sistematizó como una escuela teológica en tiempos recientes. No obstante, los elementos fundamentales de esa enseñanza, como el arrebatamiento de la Iglesia antes de la tribulación y la distinción entre Israel y la Iglesia, están presentes en la Biblia desde sus inicios y han sido afirmados por creyentes a lo largo de los siglos. El hecho de que en los primeros siglos no se utilizara el término dispensacionalismo no implica que el contenido bíblico ya no estuviera revelado. De hecho, la promesa de que Dios librará a su pueblo de la ira venidera es mucho más antigua que cualquier sistema teológico organizado. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo escribe, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La expresión nos libra no es un concepto ambiguo. En el griego original se utiliza el verbo rayomai, que significa rescatar, sacar fuera, librar de un peligro inminente. Pablo no está hablando de protección en medio de la ira, sino de ser apartados antes de que esa ira se derrame. Esta misma verdad la reitera en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 9, cuando escribe, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes han sido salvos por la sangre de Cristo, han sido reconciliados con Dios y han sido sellados con el Espíritu Santo. No existe ninguna razón bíblica ni teológica que justifique que la Iglesia deba ser sometida al juicio que Dios ha reservado para el mundo incrédulo. Este es, precisamente, uno de los pilares del pensamiento pretribulacionista, defendido por reconocidos teólogos y estudiosos de la profecía bíblica. Uno de ellos es el Dr. John Walvoord, reconocido como uno de los más grandes expertos en escatología del siglo XX, en su obra de Rapture Question, afirma: la posición pretribulacional se apoya en la distinción bíblica entre la Iglesia y el mundo incrédulo, y en la promesa repetida de que los creyentes serán librados de la ira venidera. De igual forma, el Dr. Charles Ridie, en su célebre Biblia de Estudio Ridie, sostiene: los pasajes que hablan del arrebatamiento y de la promesa de escape no pueden interpretarse como una simple protección en medio del juicio, sino como una clara enseñanza de ser apartados antes de que el juicio comience. Y el Dr. Dwight Pentecost, en su obra clásica Things to Come, enfatiza esta verdad al señalar: la gran tribulación es la expresión máxima de la ira de Dios sobre la rebelión humana. La Iglesia, habiendo sido redimida y justificada, no puede estar sujeta a ese juicio sin contradecir la esencia misma de su redención. Estas no son meras opiniones humanas, son conclusiones derivadas de un estudio serio y responsable de las Escrituras, aplicando principios de interpretación literal y coherente. Además, no podemos ignorar lo que dice el libro de Apocalipsis en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, en el capítulo 3, versículo 10, donde Jesús promete: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta es una de las promesas más claras y directas a favor del arrebatamiento pretribulacional. Jesús no promete guardar a su iglesia en medio de la hora de prueba, sino de la hora, es decir, del periodo completo. El texto griego es contundente. La expresión utilizada es ekte serás, que se traduce literalmente como fuera de la hora o apartados de ese tiempo. No habla de protección dentro del juicio, sino de exclusión previa a ese juicio. Además, el texto añade que esa hora de prueba vendrá sobre el mundo entero y para probar a los que moran sobre la tierra. En el libro de Apocalipsis,
La frase los que moran sobre la tierra nunca se refiere a la iglesia, sino que siempre alude a los incrédulos, a los rebeldes, a quienes rechazan a Dios. La iglesia, por el contrario, es descrita como el cuerpo de los redimidos, como aquellos que han sido constituidos reyes y sacerdotes, como los que entonan un cántico nuevo ante el trono de Dios. En Apocalipsis capítulos 4 y 5, observamos a los 24 ancianos en el cielo adorando al Cordero antes de que los juicios de los sellos se inicien. Numerosos teólogos reconocen en esos 24 ancianos un símbolo representativo de la iglesia glorificada, ya arrebatada y en la presencia de Dios, mientras en la tierra se desatan los juicios. Todo esto nos conduce a una conclusión ineludible. Si la gran tribulación es el tiempo de la ira de Dios y la iglesia no ha sido destinada para ira, sino para salvación, entonces la iglesia no estará presente durante ese periodo. Es una cuestión de coherencia bíblica, de fidelidad a las promesas de Dios y de respeto al sacrificio de Cristo, que nos libró de la condenación. Por esta razón, los creyentes no deben vivir atemorizados por la gran tribulación, sino llenos de esperanza en el regreso glorioso de Cristo, en la promesa del arrebatamiento y en la certeza de que hemos sido librados de la ira venidera. Ahora bien, estimado oyente, habiendo comprendido que la gran tribulación es un periodo literal de juicio y que la iglesia no está destinada a la ira de Dios, la siguiente pregunta lógica es: ¿cómo y cuándo apartará Dios a su iglesia antes de que ese juicio comience? La respuesta se encuentra en un evento glorioso profetizado en el Nuevo Testamento, conocido como el arrebatamiento de la iglesia. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los creyentes de Tesalónica que estaban angustiados por los rumores sobre los últimos días, les reveló un misterio que había permanecido oculto en generaciones pasadas, pero que ahora era esencial entender. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, Pablo declaró: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra clave aquí es arrebatados, que en el griego original es harpazo. Este término significa, literalmente, ser tomados repentinamente, llevados fuera, arrebatados de manera súbita y poderosa. Es la imagen de alguien siendo rescatado con rapidez antes de un peligro inminente. El mismo concepto aparece en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, donde Pablo explica que este evento ocurrirá de forma instantánea. Y miren. Les revelo un misterio: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Será en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la trompeta final. Porque sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este no es un evento simbólico, ni una figura espiritual, es un acto literal, físico y glorioso, donde Cristo mismo vendrá por su iglesia y los creyentes serán trasladados al cielo antes de que los juicios de la gran tribulación se desaten sobre la tierra. Para algunos, esta enseñanza es difícil de aceptar, otros la han minimizado, considerándola una fantasía o una interpretación reciente. Sin embargo, los teólogos más serios, comprometidos con el estudio fiel de la Escritura, han defendido esta doctrina con firmeza. El Dr. John Walvoord, en su libro de Rapture Question, explica: la distinción entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo es clara en la Biblia. En el arrebatamiento, Cristo viene por su iglesia. En su segunda venida, viene con su iglesia para establecer su reino. Confundir ambos eventos es ignorar la secuencia profética revelada por Dios. De la misma manera, el Dr. Dwight Pentecost, en su obra Things to Come, enseña: el arrebatamiento es el acto por el cual Dios, en su fidelidad, libra a la iglesia del juicio venidero, cumpliendo así su promesa de que no participará de la ira destinada al mundo incrédulo. Este evento no es opcional ni una invención reciente, es una parte integral del plan redentor de Dios para su pueblo.
Su propósito es evidente, librar a la Iglesia de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero, tal como lo declaró el mismo Señor Jesucristo en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Algunos se preguntan por qué el arrebatamiento debe ocurrir antes de la gran tribulación. La respuesta radica en la naturaleza misma de ese juicio. La gran tribulación no es una persecución común ni una tribulación humana, es la ira de Dios derramada sobre los incrédulos. Si la Iglesia ya ha sido justificada, lavada por la sangre de Cristo y reconciliada con Dios, y no está destinada para ira, no existe justificación bíblica para que permanezca en la tierra durante ese juicio. Además, si observamos el libro de Apocalipsis, notaremos que desde el capítulo 4 en adelante, la Iglesia no vuelve a ser mencionada en la tierra. El escenario se traslada al cielo, donde los 24 ancianos, un símbolo de los redimidos, se encuentran adorando al Cordero. Mientras tanto, en la tierra se desatan los juicios de los sellos, las trompetas y las copas. Solo al final, en Apocalipsis capítulo 19, Cristo regresa, pero no viene solo. Viene acompañado de su iglesia, vestida de lino fino, blanco y limpio, lo cual es símbolo de los santos glorificados. Todo encaja perfectamente con la enseñanza del arrebatamiento pretribulacional. La iglesia es llevada antes de la gran tribulación. Los juicios se desatan sobre el mundo. Israel y las naciones son tratadas conforme al plan profético y, al final, Cristo regresa, derrota al anticristo y establece su reino. Por eso, el arrebatamiento antes de la gran tribulación no es un detalle menor, es la esperanza bienaventurada de la Iglesia. El arrebatamiento es el cumplimiento de la promesa de Cristo y una clara demostración de la fidelidad de Dios, quien no permitirá que su pueblo redimido participe de la ira reservada para los incrédulos. Ahora bien, cuando se enseña que la Iglesia no pasará la gran tribulación, es inevitable que surjan críticas y objeciones. Algunos hermanos, con sinceridad pero con un conocimiento bíblico que quizás no es tan profundo, y otros simplemente desinformados, han levantado argumentos en contra de esta enseñanza. Sin embargo, al examinar las Escrituras con seriedad, estas objeciones se desmoronan y la verdad bíblica brilla con claridad. Uno de los argumentos más recurrentes dice lo siguiente: la Iglesia siempre ha pasado tribulaciones. Los creyentes de todas las épocas han enfrentado persecución y sufrimiento. ¿Por qué habrían de ser librados ahora? A primera vista, esta afirmación parece lógica. Es cierto que los cristianos, desde el primer siglo hasta hoy, han enfrentado tribulaciones. El mismo Señor Jesús lo advirtió en Juan, capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, escribió, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero aquí está la clave. La tribulación que los creyentes han enfrentado a lo largo de los siglos no es comparable con la gran tribulación descrita en la Biblia. Son dos realidades completamente diferentes. Las tribulaciones actuales son el resultado del sistema caído, de la oposición de los hombres y de la acción de Satanás. Sin embargo, la gran tribulación es algo distinto, no es una persecución humana, sino el derramamiento directo de la ira de Dios sobre un mundo que lo ha rechazado. Es un juicio global, planificado y anunciado desde tiempos antiguos. Confundir estas dos cosas es un error grave. Como advierte el teólogo Dwight Pentecost, mezclar las tribulaciones habituales de la vida cristiana con el periodo profetizado de la gran tribulación es un error exegético que opaca el propósito de Dios en su interacción con la Iglesia y el mundo. Otra objeción común es, en Apocalipsis se habla de santos durante la gran tribulación. Eso demuestra que la Iglesia estará presente. Este argumento, aunque parece convincente, ignora el contexto bíblico completo. Es cierto que en Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14, se describe una gran multitud que sale de la gran tribulación. Sin embargo, es crucial entender que el término santos no siempre se refiere a la Iglesia como el cuerpo de creyentes redimidos antes del arrebatamiento.
En este contexto, describe a aquellos que se convertirán a Cristo durante la gran tribulación, después de que la Iglesia haya sido llevada al cielo. Muchos se volverán a Cristo en ese periodo, aunque la mayoría lo hará al precio del martirio. Además, un detalle revelador en el Apocalipsis es que, después de los primeros 3 capítulos, la Iglesia no vuelve a ser mencionada en la tierra hasta el regreso glorioso de Cristo. Los capítulos 4 al 19 describen juicios, caos y el gobierno del Anticristo, pero la Iglesia como tal está ausente de ese escenario. Solo reaparece en Apocalipsis capítulo 19, acompañando a Cristo desde el cielo. El Dr. John Walvoord, uno de los mayores estudiosos en escatología, lo resume así. La ausencia de la Iglesia en el escenario terrenal durante los juicios apocalípticos es una evidencia contundente de su traslado previo al cielo mediante el arrebatamiento. Otros argumentan que el arrebatamiento pretribulacional es una doctrina moderna, supuestamente inventada en el siglo XIX. Sin embargo, esta afirmación, aunque repetida a menudo, es incompleta y engañosa, como ya hemos mencionado. Como bien dijo el Dr. Charles Ridie, el valor de una doctrina no se mide por su antigüedad, sino por su fidelidad a las Escrituras. Y en este caso, los pasajes bíblicos son claros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, Apocalipsis 3, versículo 10. Y muchos otros respaldan de forma contundente el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Además, no se trata solo de una conclusión lógica, sino de una enseñanza coherente con el carácter santo y justo de Dios. Así lo afirma el destacado erudito español Francisco La Cueva, quien escribió, sería incongruente con la santidad y la fidelidad de Dios que su Iglesia, redimida por la sangre de Cristo y justificada por la fe, estuviese en la tierra durante el derramamiento de su ira sobre el mundo rebelde. La Iglesia no ha sido destinada para ira, sino para alcanzar salvación. El arrebatamiento la libra de ese tiempo de juicio. La misma enseñanza la ilustra el Dr. John MacArthur con una imagen sencilla pero profunda, la cueva o el refugio antes de la tormenta. MacArthur explica que si uno sabe que se acerca una tormenta devastadora, no se queda expuesto en el campo, sino que busca refugio, un lugar seguro. De igual forma, la gran tribulación es la tormenta más severa que la humanidad enfrentará. Pero Dios, en su fidelidad, ha provisto un refugio seguro para su Iglesia, el arrebatamiento. Antes de que el diluvio cayera, Dios colocó a Noé en el arca y cerró la puerta. Antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidas, Dios sacó a Lot y a su familia, diciendo, nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. De manera similar, antes de que los juicios de la gran tribulación caigan sobre la tierra, Cristo vendrá, tomará a su Iglesia y la llevará al cielo, tal como prometió en Juan, capítulo 14, versículo 3. Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Como concluye MacArthur, Dios siempre aparta a los suyos antes del juicio. El arrebatamiento es el acto de protección divina antes de que caiga la ira final. Por esta razón, el arrebatamiento antes de la gran tribulación no es una fantasía ni un invento moderno, es la expresión de la fidelidad de Dios. Es coherente con el carácter de Dios, con su palabra y con su trato histórico hacia su pueblo. Por lo tanto, la Iglesia no enfrentará la gran tribulación. No es porque merezcamos un trato especial, sino porque ya hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, y Dios no volverá a derramar su ira sobre aquellos que ya fueron justificados. Esa es la esperanza bienaventurada que el apóstol Pablo declaró en Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro destino, y esa es la promesa fiel de nuestro Señor. Estimado oyente, hemos recorrido las Escrituras, hemos escuchado las advertencias de Cristo, hemos visto lo que los profetas anunciaron y lo que los apóstoles confirmaron. La gran tribulación se acerca. Será el periodo más oscuro y aterrador que este mundo jamás haya enfrentado.
será el derramamiento pleno y sin restricción de la ira de Dios sobre las naciones que han despreciado su palabra y rechazado su gracia. Sin embargo, en medio de esta aterradora realidad, existe una promesa gloriosa, una esperanza que sustenta a los redimidos. Esa promesa es el arrebatamiento de la Iglesia, el acto soberano de Dios para apartar a su pueblo antes de que la tormenta final se desate. Pero a pesar de la claridad de las Escrituras, aún hay quienes insisten en que la Iglesia pasará la gran tribulación. A ellos les planteamos, con respeto pero con contundencia, las preguntas que deben responder, no con opiniones humanas, sino con la palabra de Dios en la mano. Si la Iglesia va a pasar la gran tribulación, entonces, ¿por qué el apóstol Pablo nos asegura que hemos sido librados de la ira venidera? ¿Por qué dice que no hemos sido puestos para ira, sino para salvación? ¿Por qué Cristo promete en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que guardará a su Iglesia, no en medio, sino fuera de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero? Y la pregunta más desafiante, ¿por qué deberíamos vivir esperando la manifestación del Anticristo cuando la Biblia nos ordena vivir esperando a Cristo mismo, nuestra esperanza bienaventurada? Estas preguntas son directas y exigen una respuesta seria, no basada en emociones, sino en la fidelidad de las Escrituras. Lo cierto es que el carácter de Dios no cambia. Antes de que la ira final descienda sobre esta tierra, Él apartará a su Iglesia en un acto glorioso, el arrebatamiento. Este es el acto de protección divina previo a la manifestación de su ira definitiva. La gran pregunta ahora es personal, ineludible e imposible de evadir. ¿Estás listo para ese día? ¿Estás preparado para el encuentro con Cristo? ¿O serás de aquellos que, al rechazar la voz de Dios hoy, quedarán para enfrentar el caos, el terror y el juicio de la gran tribulación? Amigo oyente, la Biblia es clara, el tiempo se acorta, los juicios se aproximan. La Iglesia será arrebatada antes, pero solo aquellos que están en Cristo serán llevados. Por eso, este no es momento para tomar la fe a la ligera. No es tiempo para debates innecesarios. Es tiempo de buscar a Dios, de arrepentirse, de ser hallados dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Como advirtió Jesús en Lucas, capítulo 21, versículo 36, velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vemos la importancia que el Señor dio a que los suyos permanezcan vigilantes y en una actitud constante de oración y dependencia de Él. Y surge una pregunta profundamente personal, ¿cómo podemos llegar a ser dignos de ese privilegio? La realidad es que lo único que puede hacernos dignos es Cristo mismo. No es por nuestros méritos ni por nuestras obras, sino únicamente por su gracia y su sacrificio. Por eso, yo he puesto mi confianza en Él como mi Salvador y le he entregado mi vida. Mi anhelo es que si estoy con vida en el momento en que Él venga a recoger a su Iglesia, pueda encontrarme con Él en las nubes por la infinita gracia de Dios. Y más aún, deseo de todo corazón poder verte allí también, amado hermano y hermana, compartiendo juntos la gloriosa esperanza y la alegría eterna en la presencia de nuestro Señor. No hay mayor anhelo en mi corazón que saber que estaremos unidos, libres para siempre de dolor y llenos de gozo en su gloria. Así llegamos al final de este video. Esperamos de corazón que haya sido de gran bendición para tu vida y que haya tocado tu corazón con una reflexión profunda. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir este mensaje con tus familiares y amigos para que ellos también puedan ser edificados por esta enseñanza. Que Dios te bendiga abundantemente.